recordar en nuestro primer amor y cómo reconocimos a Jesús como nuestro Salvador. Hablábamos un poquito de ello. Entonces, hay mucha gente que, vuelvo y repito, que quizás ya tenga mucho tiempo o quizás es nueva. Y cuando en la iglesia se comparte este versículo, en algunas personas causa duda. No importa que tengas mucho tiempo, poco tiempo, pero quiero pensar que causa más duda en los que tienen menos tiempo en el Evangelio. Dice la palabra del Señor en Juan 8, 32. Voy a leer desde el 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos un concepto de libertad un poquito mucho diferente a la libertad que Cristo nos está hablando en este pasaje. Nosotros a veces entendemos que libertad es como cuando tienes tus niños, ¿verdad? Y por alguna razón ya tienes pues hijos grandecitos y le dices, voy a salir a comprar, te tienes que quedar 5 minutos ahí. Y el niño dice, soy libre. A veces nosotros también parecemos en ese sentido como niños, decimos como niños, y ahora sí tenemos la casa libre y podemos hacer lo que no podíamos hacer cuando estaban mis papás. Y a veces nosotros tenemos ese concepto de libertad. ¿O tú qué piensas? Pues estoy pensando en la mente si yo estuve en esa situación, y la verdad que sí, cuando los padres, en este caso, como yo me crié con mi abuela, pues había un día de la semana que yo no iba a la iglesia, el lunes. En la iglesia de Esperanza López, en República Dominicana. Aquellos de ustedes que son dominicanos, en la calle Yolanda Guzmán 240 hay una iglesia que se llama Luz de la Esperanza, y esa iglesia, originalmente, la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, la fundó mi abuela. Y en esos tiempos se iba a la iglesia de domingo a domingo. Lunes era día de oración, martes de damas, miércoles de doctrina, martes de caballeros, miércoles de doctrina, jueves de damas. Viernes había más doctrina y evangelismo, y el sábado era de jóvenes. Y el domingo habían 2 servicios, uno en la mañana, escuela dominical, y en la tarde. Pero el lunes, eventualmente, nos quedábamos en casa. Yo me quedaba con Juana, quien era la señora que ayudaba a mi abuela, y estaban mis hermanos, pues nos quedamos ahí. Y es cierto, cuando mi abuela se iba, pues fiesta, ¿verdad? Sí, porque y este concepto a veces cuando venimos, escuchamos en la iglesia, y serás verdaderamente libre, pensamos que ahora somos libres de hacer lo que nosotros querramos. Entonces, entender, ¿verdad? Que la libertad que Cristo nos está hablando aquí no es hacer lo que nosotros queramos. No es este el concepto de la Biblia, no este es el concepto de Dios. Y a veces, como nuevos creyentes, pensamos que, bueno, ya soy salvo, ya fui perdonado, ya fui redimido, ahora sí estoy limpiecito y puedo hacer lo que yo quiera. Y no se trata de eso, sino se trata de, hemos experimentado su perdón y entonces ahora somos libres del pecado, ahora somos verdaderamente libres. Ya no hay nada que se interponga entre nosotros y el Padre. Ya Jesucristo pagó el precio. La Escritura también nos dice que de tal manera, Juan 3:16, que ya lo sabemos, Dios envió a su único Hijo para que fuésemos ahora parte de su reino, parte de su cuerpo. Esta es la libertad que Cristo nos ofrece. No nos está diciendo ahora sí, como los niños, ¿verdad? Que les digo, ya a veces les dicen, sobre todo a los niños, les dicen, no puedes comer ice cream, y el día que sabe que tu papá no va a estar ahí, los niños acaban con el refrigerador, porque los niños entienden eso como libertad. Ahora soy libre de pues de esta vigilancia como padres, ¿no? Y nosotros, ¿de qué manera como cristianos debemos entender la libertad que ahora Cristo nos está ofreciendo? Buena pregunta. Y más en un tiempo, ¿verdad? Donde, pues, tristemente vemos, la iglesia ha cambiado, y no porque Cristo haya cambiado, sino el sistema de la iglesia pareciera que ha cambiado. Y entonces a veces se nos permiten, o bueno, no sé, nosotros que sin duda crecimos en otra generación
y en nuestros tiempos, ¿verdad? En nuestros tiempos de jóvenes de iglesia, habían cosas que hoy vemos que está sucediendo en la iglesia, que es normal, que es común, y nosotros era como, no, eso no es permisible, pero a veces nos escudamos de que ahora somos verdaderamente libres. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos ser sabios y discernir ¿Cuál es la cuál libertad es la cristiana? libertad que tenemos en Cristo? ¿Cuál es la libertad cristiana? Ok, entonces en tu programa tú estabas hablando sobre este tema. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado? Porque ahora estamos preguntando, ¿cuál es la libertad cristiana? Ahora tú te criaste bautista Ujú. antes de que el Espíritu Santo bautizase tu iglesia. Y luego entiendo que los excomunicaron, ¿verdad? Porque Correcto. la denominación no aceptó el mover Ajá, pentecostal. aunque ahora entiendo por lo que estuve platicando el otro día con una persona, que también ya la iglesia bautista ha cambiado su. Bueno, tiene diferentes Ajá, ramas, sí, sí, como que sí. ahora hay más apertura. La verdad, desconozco en realidad cómo se estén manejando ahora, pero sí, en ese tiempo era un poquito limitante. O sea, habían ciertos temas que pues no se permitían. No Ok. se permitían. Y de hecho, dentro de la iglesia bautista, en aquellos ayeres había reglas, Ujú. muchas reglas que ellos siempre hablaban de que en Cristo somos libres, pero que debe de haber orden. Ellos hablan mucho del orden. Y hay cosas que pues yo doy gracias por haberlas aprendido ahí, ¿verdad? Pero entiendo la libertad en Cristo y entiendo muchas cosas, pero hay cosas que sí hoy en día que se permiten en la iglesia Ok. que me sorprenden. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto, o cómo, bueno, no hasta qué punto, porque la Biblia es clara, sino cómo manejamos hoy nosotros como cristianos esa libertad de la que hablamos? Ujú. Entonces, tú ves, no solo la gente ha cambiado que viene a la iglesia, sino han entrado muchas nuevas formas de pensamiento que han invadido el pensamiento de la iglesia. Y a veces se ha tomado más fuerza que lo que verdaderamente establece la palabra como la libertad en Cristo. Él nos ha hecho libre del pecado, pero esta libertad no nos da pues la libertad de La hacer, licencia. ajá, de hacer lo que ahora nosotros querramos hacer. Los judíos que escucharon a Jesús dijeron que ellos no eran esclavos dice, hijos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del El pecado. pecado. Ujú. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús lo contextualizó en el pecado. Ujú. Ellos eran linaje de Abraham, pero no eran libres porque estaban viviendo en pecado. Ujú. Estar quitando el yugo de esclavitud que existía por Ujú, causa del pecado. Pero a veces nosotros, o muchos, a veces nos sacamos este texto y lo leemos así, ujú. y seréis verdaderamente libres, y nos apropiamos de eso y con eso de alguna manera justificamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de llevar el nuevo, pues no es nuevo cristianismo, sino de justificar el cristianismo que yo quiero llevar. No el que Jesús establece, ¿verdad? Nosotros hemos sido trasladados, como dice la escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos hace libres, ser que en las cadenas de esclavitud que el pecado había hecho en nuestras vidas sean rotas para que podamos verdaderamente vivir la libertad que Cristo ofrece. Pero la libertad de Cristo también tiene ciertas normas de conducta que nos dicen cómo podemos disfrutar esa libertad. Sí, porque ellos se estaban refugiando en la herencia. Ujú. Se estaban refugiando en la raza, en la herencia. Y Jesús los puso entre la espada y la pared. Les dijo, De hecho, menciona que lo querían matar. Entonces, esta gente que eran linajes de Abraham tenían odio
tirria le tenían a Jesús. Pero Jesús lo colocó dentro del contexto del pecado. ¿Cuál es el asunto ahí con el pecado y la libertad? ¿Qué dice la palabra? Pues que el pecado nos hace esclavos. Y Jesús vino a romper esas ataduras de esclavitud que existían o existen por causa del pecado, porque todavía hoy gente se encuentra atado al pecado. Y lo más, yo creo que frustrante que nosotros como cristianos em, no cuidemos este regalo que Dios nos ha dado de esta libertad que nos ha dado y pensemos que ahora soy libre de hacer lo que yo quiero o de conducirme. Bueno, que algo que veíamos, creo, en sesiones pasadas, que el hombre siempre ha querido tener control de su vida. Y Ok. ahora esta libertad la quiere ocupar para controlar de alguna forma su vida, supuestamente en una libertad, pero no, es mentira. Si nosotros no seguimos lo que Dios establece en su palabra, pues somos esclavos del pecado, nada más nos engañamos a nosotros mismos. Sí, una de las cosas que dice Jesús ahí dice, el Hijo permanece Ujú, en la casa. Es decir, es como que él está diciendo que si alguien está viviendo en pecado, no está viviendo la vida de hijo. Y luego le va a decir que son hijos del diablo, porque los deseos del diablo querían hacer en el texto. Me gusta eso porque el hijo deja de vivir en pecado, pero Juan también dice, pero si sí, pecamos. pecamos, Él es fiel y justo, Ujú, ¿verdad? Confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia. Porque quizás hay alguien que está escuchando y dice, bueno, yo tengo un problema y ujú. tengo este asunto y me cae. Y cometen errores, alguien que quizás tiene una situación en su vida que todavía no ha vencido. ¿Esa persona es hijo o es hijo del diablo o está condenado? ¿Cómo trabajamos eso? La escritura nos dice también que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Ujú. Señor a través de su palabra siempre, la palabra de Dios es como un espejo que nos hace ver nuestra condición delante de Dios. Y claro, ya hemos sido perdonados, hemos sido lavados por su sangre, pero hay muchas cosas en nuestro ser que van a ir siendo transformados poco a poco. Hay en personas que yo admiro, ¿verdad? Que sufren una transformación, eh, como el apóstol Pablo, o sea, repentinamente, pero siendo realistas, no en todo sucede de esa manera. La transformación. Ajá, o sea, de que deje yo todo de un día para otro. Algunos todavía seguimos, o sea, Dios dice en su palabra que Él, el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará. Esto quiere decir que hay un proceso. Esto no ocurre, yo reconozco que hay personas que, pues tú ves, o sea, esa transformación así de rapidísimo, Mm. pero no en todo mundo sucede de la misma manera. Y el Espíritu Santo es quien a través de su palabra nos va mostrando qué cosas en nuestras vidas necesitan cambios. So, la persona que tiene diferentes tipos de situaciones, hay personas que vienen con situaciones muy fuertes. Ujú, ujú, Alguien fue abusado o alguien se crió en un mundo bastante oscuro en cuanto a la calidad moral de la vida. ujú, ujú. Llega y no necesariamente cambia de la noche al día. Por ejemplo, yo conocí una familia que pues llegó a la iglesia y pues ellos empezaron a buscar a Dios y Dios empezó a transformar su ser. Pero para ellos era bien difícil, o sea, todo el mundo llegaba y le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero para ellos era bien difícil porque ellos toda su vida habían vivido, tenían un negocio. Ese Mm. negocio era de lo que ellos vivían. Y este negocio tenía que ver con cosas de, pues, el mundo espiritual.
que para limpias, que, Santería. ajá, todo eso. Entonces ellos decían, pues yo sigo vendiendo, pero yo no creo en eso, pero, o sea, Dios tenía que tocar su corazón y transformarlo, porque ahora sí, de la noche a la mañana ellos tenían, o sea, ahí era solamente la obra del Espíritu Santo, porque cómo ibas a decirle, tú tira todo, si era Ujú. el modo, o sea, de que ellos tenían para subsistir, no estaba bien, no estaba bien, pero esa transformación, o sea, uno no la puede hacer, solamente el Espíritu Santo la puede hacer. Solamente el Espíritu Santo los iba a convencer para deshacerse de eso. Yo no sé si tirarlo todo, o sea, para nosotros como parte en ese tiempo de la congregación era un poquito complicado llegarle y decirle, o sea, el Señor entendía que no estaba bien, pero él Ujú. decía, ¿cómo le hago? Si todo su capital, todo lo que él conocía para comer, para ingresar, eran, vendiendo ese tipo de cosas. Eventualmente cambia. Sí, que es Ujú, cambia, o eventualmente sea, cambia. y Dios, ahí, o sea, Dios trabaja, ¿no? Pero, es a lo que voy. O sea, para quizás otra hay personas que dirían: De una vez "De lo una botan vez todo, tiro como los todo". efesios que Ajá, quemaron los libros de ajá, ajá. brujería. Ujú. Pero hay otras personas que les toma un El poco más. Espíritu Santo los guía. Sí. Exactamente. Así que alguien que tiene una situación, cualquiera sea, que lo lleva a, puede ser que se irrita, se enoja, puede ser que diga cosas malas con la boca o hagas cosas con el cuerpo. Si recibió a Cristo como Salvador, es salvo. Sí, claro que es salvo, claro que es salvo. Y si la persona recibe a Cristo como Salvador y va y peca, es salvo. Sí, él dice la palabra, ¿verdad? Tiene que ir, confesar su pecado, ¿verdad? Mm. Arrepentirse. Y también, o sea, el Espíritu Santo es el que va redarguyendo nuestro corazón. Y hay algo que, por ejemplo, de forma personal yo experimenté cuando, pues yo hacía cosas, ¿verdad? Que me alejé yo un tiempo de Dios y el Espíritu Santo empieza a poner, eh, pues, como tristeza en tu corazón. Y Ujú. tú sabes que el Espíritu Santo o Dios o como tú le quieras llamar, de la forma que la gente quiera decir que siento algo, que Dios me está hablando, Dios está diciéndote de una u otra forma que lo que tú estás haciendo está mal. Pero él no va a Hay quitar, conciencia. sí, pero él no va a venir y te va a decir, eh, te va a interrumpir para que lo hagas. Tú tienes que tomar un acto de decidir, yo esto no lo vuelvo a hacer. El Espíritu Santo lo que está haciendo es redarguirte, diciéndote, Ujú. esto no está bien, esto no está bien. Y yo recuerdo, ¿verdad? Y yo es algo que cuando tengo la oportunidad lo platico o con mis hijas o hasta con mi familia, que yo me sentía súper mal. Yo me acuerdo que llegaba yo a la casa y yo lloraba, me sentía requete mal. Y la escritura dice algo en segunda a los Corintios 7:10. Dice, lo voy a leer nueva traducción viviente. Se me hace un poquito más claro o más fácil de digerir lo que dice, pero si usted tiene otra versión, pues léalo ahí. Segunda a los Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Es decir, el Espíritu Santo redarguye para que yo sea transformado, para que yo sea cambiado. Pero si solamente no hay un arrepentimiento, sino solamente un remordimiento, que es lo que realmente produce el mundo, es remordimiento. Hasta dicen, no, ¿cómo lo hice así? Lo debía haber hecho mejor así, Ujú. ¿no? Pero esa tristeza que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando algo no está bien en nuestras vidas, dice la escritura que produce salvación para nuestras vidas, transformación en nuestras vidas. Entonces, Dios, ¿verdad? Mientras nosotros sigamos caminando en los caminos de Dios, no vamos a ser perfectos,
pero el Espíritu Santo es el que va a traer de alguna manera situaciones o a nuestras vidas conciencia de que algo no está bien en nuestras vidas y necesitan ser transformadas. Él no nos va a quitar la situación, sino va a redarguir nuestros corazones, pero nosotros tenemos que tomar acción. Sí, en la escritura que leíste en 2 Corintios 7:10, la Reina Valera dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para Ujú, salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ujú, Eso está diciendo que hay tristeza según Dios, pero ujú, hay que explicar por si acaso alguien dice, bueno, ¿cómo es que Dios va a causar tristeza? Que el apóstol en Hebreos habla de la disciplina en el capítulo 12, y es que esta tristeza según Dios, acuérdense que para Pablo Dios es Padre, como lo es para nosotros, Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el Padre Dios nos disciplina. ujú, Y entonces dice el apóstol que el que es hijo, si no es hijo, el padre no lo disciplina en Hebreos 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ujú. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y entonces el versículo 11 dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ujú. Hebreos 12:11, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios el Padre nos puede llevar a través de momentos de disciplina que causan tristeza para que dé fruto de justicia. No quiere decir que Dios es un Dios que anda buscando darle tristeza a la gente. No, 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 no en Mm, ese no, em, esa tristeza que ahora mucho está pasando a la gente con crisis de emocionales, no es mm, esa, ¿verdad? Sino es algo que te hace sentir que tu vida necesita cambios y tienes que tomar decisiones. Algunos le llaman conciencia, otros, o mm. sea, hay diferentes formas de expresarlo, pero reconocemos que es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Es la obra del Sí, Espíritu porque Santo. antes nosotros podíamos, antes sin Cristo, ¿verdad? Tú podías hacer y deshacer y tú te sentías súper bien, porque pues todo mundo lo hace y está bien. Ahora sí como hay hasta un dicho por ahí, este, puedo robar y mientras no me cachen, dice algo así, o sea, algo así dice el dicho, ¿no? Entonces, pues como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, yo pongo al otro día, me recordaba yo porque no sé quién, en dónde escuché que a alguien le encontraron un diablito en la cosa de la electricidad. Mm. En nuestros países, desgraciadamente, eso es muy típico, ¿verdad? Que mucha gente, pues como llega bien caro el recibo, pues le pone eso. Y no nos sentíamos mal, pues o sea, todo el mundo lo hace. Pero pues cuando vienes a la palabra te das cuenta que eso está mal, porque estás Correcto. robando. Aunque todo el mundo lo haga, está mal. Y antes, ¿por qué no te sentías mal? Mm. Porque es el Espíritu Santo quien hace que nosotros seamos convencidos de que eso está mal. ¿Cuándo yo soy libre? ¿Cuando recibo a Cristo o después que mi problema, ese pecado se vaya? No, yo soy libre desde el momento que yo recibo a Cristo, pero tengo que reconocer que necesita mi vida en muchas áreas de mi. Es Mm. más, aunque nosotros hoy como cristianos, ¿verdad? Ya de mucho tiempo no tengamos pecados visibles. Hay cosas en nuestro ser que todavía no están bien y que necesitan ser transformadas por Dios. Entonces, Sí, el carácter. ajá, El muchas carácter. cosas todavía tenemos pensamientos o emociones que no deberíamos de tener Sí, y que sabemos, es más, simplemente con no hacer lo que Dios nos manda a hacer ya nos es pecado, dice la Escritura. Entonces, siempre nosotros, mientras vivamos en esta tierra, siempre vamos a tener algo de qué arrepentirnos diariamente. correcto. Yo creo que somos libres del poder del pecado. Ujú,
para poder manejar la presencia del pecado. Ujú. Porque Pablo dice que somos justificados por la fe para con Dios. Es decir, que mi relación con Dios y la relación de ustedes con Dios se resolvió cuando yo recibí a Jesús por la fe. Es decir, Dios no me está ya demandando la justicia que tiene que ver con el pecado porque Jesucristo lo pagó Ujú, por mí. ujú. En otras palabras, ya yo no le voy a pagar a Dios. Dice, tengo paz para con Dios y eso es permanente. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pablo dice, y eso no de vosotros, pues es don Don de de Dios. Dios. Ujú, Entonces, ya el pecado no tiene el poder de ponerme bajo el juicio de Dios, pero mientras estamos en este cuerpo, la presencia del pecado es activa ujú, en el hombre viejo. ujú, Entonces, yo siento la presencia del pecado y en un sentido figurado, su poder sobre mí, pero no su poder sobre mi relación con Dios, porque ya Dios con Cristo suficientemente ujú, satisfecho y ahora lo que Dios quiere hacer es ayudarme a gerenciar, manejar la influencia ujú. pecaminosa a la que yo estoy acostumbrado a vivir. Y eso es un proceso, es como lo enseña los evangelios. Cristo me saca del mundo, pero el Espíritu Santo ahora tiene que sacar el mundo de mí. Ujú, Y para muchos, es más, no existe tal cosa como que algunos lo hacen de una vez perfectamente. Nadie, porque como acabas de mencionar, puede ser que esa persona que tenía ese negocio, cuando se acepta al Señor, inmediatamente lo cierra, ujú, pero hay cosas de carácter en esa ujú. persona, cómo Que fue criado, los traumas que tuvo, es verdad. qué decisiones tomó, que Dios tiene que transformar. Entonces, Ujú, todavía, aunque ya no tiene el problema del negocio, tiene el problema del negocio interior. ujú. Es como, yo recuerdo, ¿verdad? Ya nosotros teníamos tiempo de cristianos y tú todavía vienes arrastrando ciertas prácticas que tú no ves mal y ahora las quieres de alguna manera redimir, ¿verdad? Porque en el Mm. cristianismo nuevo, pero pues son prácticas que no están bien hechas. Y yo recuerdo algo que es muy típico en Latinoamérica. Cuando un niño tiene hipo, un bebé tiene hipo, lo primero que hacen es agarrar un hilito rojo, lo llenan de saliva y se lo ponen al niño aquí. Ajá. Y enseguida dicen que que no le hagan mal de ojo, que no sé qué cuánto y no sé qué tal. Entonces, ahora, cuando nosotros llegamos al cristianismo, yo recuerdo, eh, mi mamá, ¿verdad? Ya no hacía el hilito rojo, porque pues según que no estaba bien, pero sí nos pasaba un huevo. Y entonces, ahora ya no decía, no nos llevaba con la señora que pasaba el huevo, sino ella misma decía el Salmo 91 y nos pasaba el huevo. Y después, Pasaba un huevo de gallina. sí, sí, ¿Cómo lo pasaba encima? pues así, que según que quitándote el mal de ojo y que no sé qué cosa, pero ahora rezaba el Salmo 91. Entonces, pues, o sea, ignorancia, porque Mm, era parte de nuestra forma de ajá. vida. Y ahora cuando vienes a los pies de Cristo, quieres traer como eso, ¿verdad? Quieres traer muchas cosas que tú vives de forma natural en el mundo, pero ahora las quieres redimir recitando un pasaje de la Biblia, cuando te das cuenta que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ujú. Entonces, así hay muchas cosas en nuestras vidas que hacemos, que tenemos de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir, que no nos damos cuenta en el momento que aceptamos a Cristo que están mal. Y pasa tiempo hasta que, porque nosotros la vemos natural, decimos, ay, pues qué malo tiene ahora en lugar de que la vaya y que le pasen las hojas y todo eso. Yo misma como cristiana, porque tengo el poder, pues le voy a pasar el huevito a la niña. Hojas, Ajá, huevitos. entonces esa pues, y si no, en México igual, es muy común hasta el día de hoy que los niños les pongan unas pulseritas de ámbar Ajá. o una cosa que le llaman, ay, no me acuerdo, ojo de venado, algo para las vibras. Entonces, pero ahora, eh,
a lo mejor ya no es, o se ha puesto de moda, por ejemplo, que muchos, por parte de la moda, aunque no sepan lo que significa, traen el ojo ese que está Mm. muy de moda de los, de las India, creo que es, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas formas en que nosotros, de manera consciente o de manera consciente, estamos trayendo cosas a nuestras vidas que no Mm. están bien. Y el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarnos que esas cosas no están bien. Sí, bueno, eso está, lo único que me preocupa de ahí es que la gente en Juan 8, el versículo que tú traíste para comenzar el programa, Ajá, Juan 8:32. ajá, Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ujú, Eso es importante, mire, porque una persona que no permanece en la palabra, mientras más tiempo pasa, más escucha otras cosas. ujú, Y puede ser que una persona que sea hija de Dios no pueda escuchar al Espíritu Santo y lo que quiere hacer en su vida, porque está alejado, digamos que no está en una iglesia, no está expuesto a la voz ujú. de la palabra. Ese fue el fundamento. Si verdaderamente permanecieres en mi palabra, seréis mis Discípulos. discípulos y entonces conoceréis la verdad. Ujú. Y yo creo que un problema de los cristianos que tenemos ya mucho tiempo en la iglesia es que ya hemos aprendido ciertas prácticas espirituales Mm. y pensamos que el estar, no que las prácticas sean malas, pero yo puedo orar, puedo cantar, puedo leer, puedo ministrar, puedo todas las prácticas espirituales que no nos son necesariamente malas. Pero si yo las hago alejadas de Jesús, no invitando su presencia diariamente a mi vida, buscándolo, dependiendo de él, o sea, todas esas prácticas no tienen ningún, o sea, yo puedo leer la Biblia, acabarme la Biblia, pero si nunca hago lo que dice la palabra, simplemente estoy Sí, o o la o palabra logra que haga lo que dice la palabra. ajá, Ezequiel, hay un versículo que me traen tus palabras a la mente de Ezequiel, dice en Ezequiel 36, el famoso versículo del nuevo pacto y del Espíritu Santo. Am, Dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo ujú, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí la palabra espíritu está en minúscula. ujú, Eso es el espíritu humano. Va a haber eso es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento como el nuevo nacimiento. Entonces dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Eso es un paralelismo refiriéndose al espíritu, es el corazón que también habla de la mente. Va a ser una renovación y os haré un corazón de carne. Entonces en el versículo que sigue 27 dice, y pondré de vosotros mi mi espíritu espíritu, que está con con mayúscula, mayúscula. ajá, Entonces, y haré que andéis en en mis mis estatutos. estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la palabra de Jesucristo en Juan. Dice, y si permaneciereis en mi palabra, en otras palabras, la primera obra del Espíritu Santo aquí no es cambiarme, sino que yo esté en la palabra y como Él me guía a la Ujú, palabra me va a llevar al cambio. Pero ujú, si no estamos expuestos a la palabra no produce el movimiento interior. ujú, Pero me gusta Ezequiel porque Ezequiel habla de un nuevo nacimiento de mi espíritu y corazón. Aquí es paralelo. En otras palabras, eso envuelve mi vida interior y mi manera de pensar, que afecta mi manera de actuar. Voy a nacer de nuevo. Entonces, todo el que recibió a Cristo ya tiene esa experiencia. De sí, hecho, ya tiene un espíritu nuevo y tiene el Espíritu Santo con su espíritu. Y la obra es, yo quiero llevarte a los preceptos de Dios exacto. y los preceptos de Dios te van a llevar al movimiento de cambio. Ujú. Y eso es lo que va a traer Ujú. verdaderamente libertad en tu vida, conocer qué es lo que Dios ha Correcto. establecido para que nosotros, cómo quiere que Él vivamos, nos conduzcamos, para poder experimentar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Sí, y también me gusta que habla de discipulado, en otras palabras, como que está indicando aquí, porque tú también mencionaste el espíritu que convence de pecado, Ajá, justicia y juicio. Parece que el Espíritu Santo está específicamente vinculando la palabra con Jesús. En otras palabras, lo que me va a transformar no es un montón de doctrina ujú, ni conocimiento bíblico, aunque ujú, todo eso es importante, que ujú, todo el mundo conozca la Biblia, no hay ujú, nada más ujú. importante. Pero si alguien me dice, bueno, yo conozco el hebreo y el griego y sé lo que dice Pablo y puedo citar todos los textos bíblicos, pero no encuentran transformación interior, es porque el cambio está vinculado a Jesús. Ujú. Lo mismo pasó con Pablo. Correcto. Sabe, o sea, sabía mucho de Biblia, Mm. mucho, pero hasta no, él no sufrió una transformación hasta que se encontró con Jesús. Sí, él es el hombre perfecto, el que nos puede dar el, la maqueta, el mapa. Jesús es la imagen de la vida cristiana, como debe de vivirse, y es nuestro destino. Ujú, o sea, Mm. al final de cuentas, nosotros para experimentar la libertad que Jesús nos está ofreciendo en su palabra, tenemos que tener todos los días un encuentro con su persona, porque Él es el único que Mm. puede transformar nuestro ser, Él es el Sí, único que puede producir los cambios, pero también, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a tomar, aunque sean pequeñas, pequeñas decisiones en nuestras vidas para ir poco a poco. A lo mejor te va a costar, dices tú, yo no voy a poder cambiar de la noche a la mañana, pero quizás necesitas empezar a hacer pequeños ajustes y poco a poco, y cuando tú te vienes a dar cuenta, ya aquello que parecía imposible para ti, con la ayuda del Espíritu Santo, tú lo lograste. sí, por eso Jesús dijo en Juan 6:63, Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, Ujú, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, luego dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él mismo, Él es la palabra. ujú, Acuérdate que Él está diciendo anteriormente, el que no come de mi carne y bebe mi sangre, que muchos decían, está hablando de una relación ujú, carnívora, ujú. no. Entonces, Jesús y la palabra son iguales. Si yo me encuentro con la palabra y no me encuentro con Cristo, tengo que chequear bien, que no sea simplemente sabiduría bíblica. Ujú, Y si me encuentro con Cristo y no me encuentro con la palabra, tengo que chequear bien que no sea un espíritu disfrazado. ujú, La gente está teniendo hoy experiencias cristianas, ujú. que es más experiencias cristinas, pero no están teniendo experiencias cristianas. La palabra cristiano habla Cristo, Cristiano. Sí, es lo que, por ejemplo, el otro día del libro que me compartiste para que empezara a buscar, tú estás viendo que hoy día están surgiendo muchas actividades espirituales donde se menciona de alguna manera, porque sí se mencionan algunos pasajes de la Biblia, pero Cristo está totalmente Fuera. fuera. Correcto. Entonces, por eso yo digo, no se trata solamente de tener prácticas, eh, pues, de apariencia espiritual, donde Cristo está fuera de esa ecuación. Sí, él lo dijo, si Ujú, el Hijo ujú, os libertare. No cualquier verdad que yo encuentre por ujú, ahí, ni siquiera verdades que están en la palabra. No cualquier verdad. Si el Hijo es ujú, una persona que sucede, que es la palabra, por eso Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Y también dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo que el cristianismo hoy quizás está bien ocupado con el cristianismo, con cosas buenas, porque hay que tenerlo todo, hay que tener la iglesia, hay que tener la adoración, hay que tener la comunidad, hay que tener el ministerio, hay que tener la palabra, hay que tener a los predicadores, todo eso es el mundo cristiano, pero el interior solamente puede ser transformado por Jesús, nada más. Es es verdad. imposible dejar el pecado sin Él. Ujú. Y bueno,
tanto antes, ¿verdad? Como ahora, em, ninguna transformación va a lograrse sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Mm, Y es verdad, nosotros a veces como cristianos, pues criticamos lo que vemos, pero y es verdad también, hay mucha evidencia, dice la palabra que por sus frutos se conocerán. Tú vas a evidenciar a Cristo en tu vida, pero a veces estamos más preocupados por lo exterior que por lo interior, porque hay gente que vive, como dice la escritura, apariencia de piedad, ujú. pero al final, ¿verdad? El único que revela y conoce verdaderamente los corazones es Dios. Nosotros solamente tenemos que instar la palabra, buscar la palabra y al final Dios es el que conoce tu corazón. Porque hoy hay muchas modas, muchas prácticas que sí a mí, por ejemplo, me hacen tener muchas preguntas, pero digo, bueno, Señor, yo no sé. Hay cosas que, por ejemplo, tú sabes que en nuestros tiempos había cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a ver en la iglesia, que vemos Sí, hoy día. sí, que se han convertido en cosas normales. Ujú. Y hay que estar ahí porque es la iglesia, Ajá, hay que y estar con el pueblo de Dios. No es bueno que la gente se vaya de la iglesia porque ven cosas. no, Mi no. abuela decía, el que no haya tropiezo en mí, que Jesús dijo eso, que a veces los cristianos hacemos cosas y otros cristianos dicen, no quiero ya estar ahí, pues encontraron tropiezo Ujú. y han dejado de seguir a Jesús porque no les gusta algunas Ajá, cosas que pasan. y también reconocer que desgraciadamente, ¿verdad? Los valores morales han sido, pues, han sufrido muchos cambios radicales en estos últimos años, que antes, pues, nosotros no veíamos. O sea, el mundo ha cambiado, pero nosotros creo que debemos seguir apegando que la palabra no cambia, su palabra no cambia, sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo la misma mañana, sigue siendo la misma pasado mañana, porque hay mucha gente que hoy quiere acomodar la palabra a los tiempos actuales. Ujú. Y no es así, la palabra no ha cambiado. Eh, el mundo ha cambiado. Y va a seguir Ajá, cambiando. pero Cristo no ha cambiado su palabra. Y quizás nos vamos a encontrar durante más adelante cosas más difíciles de entender, Ujú. pero quizás Dios así ya cuando eh, llegaron a los pies de Dios, pues ya llegaron así de alguna manera y Dios está transformando su ser, Dios está cambiando su vida, aunque por fuera pareciera que no. ¿Cómo yo sé entonces si soy libre? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad, benignidad, bondad, bondad, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza. contra Contra tales tales cosas cosas no no hay hay ley. ley. Es decir, la ley no puede señalar nada. Sí, Ujú. esa es. Que todos lleguemos ahí, ¿verdad? Porque eso son cosas que Jesús, ese es el carácter de Jesús en la escritura. Y ahí es que nosotros debemos de llegar. Yo no soy libre hasta que esas cosas estén funcionando en mi vida. Sí, pues al final nos vamos a dar cuenta que todos estamos en un proceso. Ujú. Y al final, para experimentar verdaderamente la libertad que Jesús nos ofrece, pues es seguir sus preceptos y sus mandamientos. La palabra de Dios también dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, en esa vamos a ver la transformación de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Ok. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos y usted no se desanime, usted no se desanime. A veces nosotros quisiéramos experimentar o estamos luchando, ¿verdad? En nuestra vida diaria con ciertas situaciones, pero mientras nosotros sigamos buscando al Señor, el Señor va a ir siguiendo transformando nuestro ser. Y si hoy simplemente tú miras todas las cosas que Dios ha transformado cuando tú empezaste en los caminos del Señor, jamás creerías que estarías en el lugar donde quizás hoy estás. Pero sin duda, hay que mejorar cada día, hay mucho por mejorar todavía por delante. Sí, yo lo dejaría con una escritura que se encuentra en Romanos 8, que es muy famosa. Es el primer versículo de Romanos, capítulo 8. Porque quizás muchas personas que tienen situaciones se sienten mal. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Cuidado ahí, porque mucha gente dice, bueno, pero es para los que no andan conforme a la carne. No es mío eso, porque el versículo próximo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. En otras palabras, lo que hizo que yo esté sin condenación y ya no esté en la carne, aunque la carne viva en mí, aunque estamos en este cuerpo de carne, es una ley. La ley la controla el Espíritu. Entonces ya la ley me puso en Cristo Jesús porque no es por obras. Ahora es un asunto de un proceso. Exacto. De llegar a esa santificación, ¿verdad? En términos de acto, porque ya estamos santificados por imputación. Es una ley. Yo no creé esa ley. La ley es la ley del Espíritu de vida y dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, porque mucha gente toma el versículo y cree que está diciendo, ah, bueno, pero si tú andas en la carne, ya tienes condenación. Eso no se está refiriendo ahí a mi responsabilidad. Eso se está refiriendo a que ya yo estoy en él y no tengo condenación porque hay una ley que está trabajando a mi favor, pese a que yo estoy todavía en un proceso de consagración, de cambio interior, de sanidad interior, de sanidad de manera de pensar. Yo lo dejaría con eso. No vaya a ver a alguien que esté pasando por algo. No hay condenación para usted. Tiene que vivir en paz con Dios y ahora dejar que en esa paz su Padre lo lleve a la disciplina del cambio para vivir en esa libertad. Pero otra vez, no quiere decir que ahora vamos a vivir en libertinaje. No. Y vamos a pecar voluntariamente, porque entonces lo dañamos. Ahí sí que viene el problema. Sí, o sea, reconocemos que tenemos fallas, pero ahora sí no es algo que yo planeé, Ningún cristiano se levanta, ok, voy a hoy pecar hoy a las 3 del no, nada de eso. Juan lo dice, pero si pecáis, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, contacto en la descripción de esta transmisión. Vamos a ir colocando a las personas que la vean. Tu contacto para verte en TikTok muy próximamente, en tu canal de YouTube en Jengibre Café. Suscríbanse a este canal para recibir las notificaciones. Compartan este video en sus redes para que otras personas también reciban esta palabra de bendición. Y esperamos que usted tenga un feliz resto de su día, donde quiera que se encuentre. Que Dios le bendiga mucho. Pues que el Señor le bendiga. Este fin de semana es largo, disfrútelo en familia, acuda a su iglesia, reciba la bendición que Dios tiene para usted en ese lugar y vivamos, ¿verdad? Todo mundo vivamos en la libertad que Cristo nos ha ofrecido, que Jesús conquistó en la cruz del Calvario y que Él ya ha ganado para nosotros. Así que si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú eres verdaderamente libre. Si quiere recursos para bendecir su vida, usted puede seguirnos en nuestro sitio web, es pastororlando.org. Ahí hay enseñanzas, videos, los programas de Jengibre Café están ahí. Y también productos que usted puede utilizar para inspirar su vida. pastororlando.org. Y por supuesto, en este canal están todos los detalles. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuídese, Dios le bendiga. Estuvimos tranquilitos. Sí, estuvo muy bien. Que Dios cuide a todos.